¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Recuerden que estamos estudiando 3 capítulos cada día y 5 capítulos el sábado. El día de hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Josué y los primeros 2 capítulos del libro de Jueces. El capítulo número 24 de Josué, tenemos un llamado de Josué nuevamente a la obediencia a Dios. Josué es muy claro en relación con las consecuencias que vendrían si ellos no obedecen a Dios. El versículo número 12 dice claramente que no fue porque el pueblo fuera numeroso o porque tuviera, no sé, alguna habilidad especial, sino más bien que era Dios quien estaba con ellos. Por lo tanto, tenían que obedecer a Dios. Dice el versículo: no fueron tus espadas, tus arcos o los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Y desde luego Josué también vuelve a hacer la advertencia de lo que les vendría como una consecuencia si ellos no obedecieran a Dios. En el versículo 15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y ahora vienen estas palabras que sin duda son palabras muy firmes y muy emotivas, que seguramente impresionaron al pueblo. Josué dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué está diciendo: yo no sé ustedes qué van a hacer y puede ser que sirvan o no al Señor, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Sin embargo, más adelante el pueblo dice: no, nosotros serviremos al Señor. ¿Por qué Josué les dice: ustedes son un pueblo rebelde? Son un pueblo que en más de una ocasión se han rebelado contra Dios y no han obedecido sus mandamientos. Sin embargo, el pueblo dice: no, vamos a obedecer a Dios. Y para confirmarlo, Josué hace un momento de consagración en Siquem. Si analizamos un poco la historia y volvemos a Génesis, nos damos cuenta que fue precisamente en Siquem donde Jacob también hizo un pacto con el pueblo de Israel, obviamente con Dios, cuando sus hijos, Simeón y Leví, habían matado a los de Siquem. Dice el texto, ustedes lo pueden leer, que Jacob reunió a toda su familia, dejaron todos sus ídolos, todas sus imágenes, todas sus joyas, hicieron un acto de renovación. Aquí Josué hace lo mismo en Siquem precisamente, que es ya dentro de la tierra de Canaán, y dice que para poder recordar ese momento especial, Josué tomó una piedra enorme, la llevó rodando hasta debajo del árbol del terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor, y puso la piedra ahí, y Josué dijo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo, será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que lo prometieron a Dios. Y bueno, a partir de este momento, en el capítulo 24 encontramos la muerte de 3 grandes personajes, más bien el entierro de 3 personajes. Desde luego, Josué, quien murió a los 110 años y que fue enterrado en Timnat Sera, en la tierra que se le había asignado a Josué. También murió Eleazar, que era el hijo de Aarón, que era el sumo sacerdote, y también pues Eleazar fue enterrado en la zona montañosa de Efraín. Pero algo interesante también es que fueron enterrados los huesos de José. Si ustedes recuerdan, cuando José llamó a sus hermanos y a su familia para que fueran a Egipto, él les dijo: algún día Dios nos va a sacar de Egipto y voy a pedirles que cuando ese momento ocurra, se lleven mis huesos y los entierren allá en la tierra de mis padres. Con eso termina el capítulo 24 de Josué. Y desde luego, si analizamos más adelante, volvemos a encontrar en el capítulo 2 de Jueces otra vez la muerte de Josué. Pero vayamos al libro de Jueces. Jueces fue escrito más o menos en el año 1000 a.C. y el libro describe la etapa
que los hijos de Israel vivieron con los jueces antes de que hubiera reyes. Y bueno, el primer juez, lo vamos a ver más adelante en el día de mañana, fue Otoniel, y el último juez sería Samuel, y después darían el paso al periodo de los reyes. Aquí en Jueces presenta algo interesante que yo quiero resaltar en el capítulo número 1. Dios les había dicho que tenían que destruir a todas las tribus que había ahí, a todos los pueblos. Sin embargo, vean ustedes, si ustedes tienen su Biblia o lo van a escuchar en el relato de hoy, dice en el capítulo 1, versículo 27, que la tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán. El 29, la tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos. El 36, la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón. El 31, la tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco. Y así se repite la historia. Es decir, a pesar de que Dios estaba con ellos y que les había dicho que tenían que destruir a los pueblos, no pudieron hacerlo. Y esto simplemente porque nos confirma que si no está Dios con ellos y si ellos no obedecen a Dios, pues obviamente va a ser muy difícil, imposible que ellos pudieran estar conquistando a esas naciones. El capítulo 2 presenta un momento especial cuando el ángel se le aparece en Boquim, y entonces ahí dice que el ángel les dice: ustedes no deben hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque ya para entonces los israelitas habían empezado a hacer pues algún tipo de pacto de relación con los habitantes de esa región. Y el capítulo 2 presenta nuevamente la muerte de Josué, muy similar a lo que encontramos en el capítulo 24. Y finalmente viene el momento en que dice que esa generación murió. Y lo más triste, dice el versículo 10 del capítulo 2, que creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Qué lástima que los padres, los líderes habían muerto, y esta generación nueva que se levantaba, esta nueva generación que ahora digamos tenía más comodidad que la anterior, no conocía a Dios y definitivamente se había olvidado de Él. Y cada vez, dice el versículo, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos, ya no a favor de ellos, y eran tomados prisioneros. Sabes, cuando olvidamos los principios y sobre todo cuando no los pasamos a la siguiente generación, corremos el riesgo de que cada vez más, cada generación se aleja más de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana para que busques a Dios y sobre todo para que te esfuerces para que tus hijos, tu generación que viene, pueda mantenerse fiel a los principios que Dios nos ha enseñado. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.